te invitamos a escuchar la palabra de Dios. Volver a estar aquí, Señor, con tus hijos en esta iglesia hermosa, fuente de vida, Señor. Esta iglesia que ha nacido precisamente de esa necesidad, Señor, que tus hijos y que todos tus hijos deben tener, Señor, y es de amar tu palabra, Señor. Gracias por traerlos. Gracias porque soberanamente ellos están en este lugar, porque juntos aquí nos estamos gozando con lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por cada uno de ellos, yo te doy. Gracias porque sus vidas, Señor, son un propósito tuyo, Señor. Y te pido que sigas cumpliendo, Señor, en ellos el motivo por el cual tú los has llamado, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos permitas a todos nosotros que nuestro corazón sea abierto, Señor. Deseamos, Señor, como lo dice tu palabra, que Pablo se refería a los hermanos primeros que escuchaban la palabra, que deseáramos como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Esa leche espiritual es la palabra tuya, Señor. Tu palabra dice que tú eres el pan de vida, pero también tu palabra dice que tú eres la misma escritura cuando dices que en el principio era la palabra y la palabra estaba contigo y tú eras esa palabra viva, el Logos. Señor, en esta mañana queremos escuchar tu voz. Te pedimos que tú permitas que entremos en un ambiente, Señor, y en un momento tan conectados contigo, Señor, que nos olvidemos de lo que pasa allá afuera, que nos olvidemos, Señor, incluso de nuestras propias luchas, de nuestros propios problemas, de nuestras propias peticiones o necesidades, y que nos conectemos contigo y que tu palabra se convierta en una realidad en nosotros, Señor. Anhelo que tu palabra en esta mañana me transforme, Señor. Ayúdame, Señor. Edifícame, Señor. Consuélame, exhórtame, enséñame, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Hazlo, Dios. Y únicamente permite que yo sea una voz que transmita tu mensaje, Señor. Y que tu Espíritu Santo, con el poder de tu palabra, Señor, impacte nuestros corazones. Ayúdame, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús y ayuda a mis hermanos que también, Señor, puedan ser bendecidos como sé, Señor, que tú deseas que seamos bendecidos. Te damos toda la gloria y te pedimos que nuestro corazón sea preparado a tal punto que seamos como esa semilla, que esa semilla creció hasta el 100 por 1 y dio fruto hasta el 100 por 1. Permítenos que en esta mañana tu palabra dé hasta el 100 por 1 en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, gloria a Dios. Acompáñeme a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a irnos inicialmente a 2 versículos. Juan capítulo 4, 23. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 23. Y lo dejamos ahí en la primera solamente. ¿Listo? Juan capítulo 24, versículo 23. Ahí. Del 23 al 24. Vamos a leer esos 2 versículos. Y posteriormente vamos a ir desarrollando el pasaje. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted tiene la Reina Valera. El lenguaje sigue siendo el mismo, solo cambian algunas palabras. Dice la palabra del Señor en el versículo 23. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en los que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Versículo 24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Puede tomar asiento quienes estuvieron honrando la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar un tema que de manera personal para mí es muy confrontador, porque el Señor inicialmente me ha confrontado con esta palabra, me ha enseñado y se ha convertido en un reto para mí vivirla, porque, hermano, no es fácil. No es fácil adorar a Dios en todo momento, en todo tiempo. No es fácil honrar al Señor, y ahorita vamos a ver en la enseñanza cómo la adoración trasciende el concepto más allá de cantar. Bien,
Siempre entonces, mis hermanos, que nosotros hablamos de adoración, sobre todo en muchas ocasiones este versículo, los que en un tiempo hemos venido caminando con el Señor, hemos visto que, por ejemplo, los ministerios de alabanza en sus congresos o seminarios utilizan este texto como una referencia para indicar quiénes deben ser los verdaderos adoradores. Y básicamente la enseñanza de la Escritura hoy nos está indicando que la adoración debe ser tomada por todo el pueblo de Dios, que no únicamente se limita a una práctica de cantar. El deseo de Dios entonces en este sentido es que todos podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Ahora bien, si usted lee este texto, mi hermano, le voy a invitar a que vuelva a leer conmigo en el versículo 23. En este texto hay algunas cosas bastante interesantes que me gustaría analizar con ustedes. Acá yo lo voy a leer en una versión llamada la Nueva Traducción Viviente, NTV, porque me llama mucho la atención cómo esta versión traduce este versículo. Mire lo que dice: pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, esa primera palabra me llama mucho la atención porque cuando hablamos de verdaderos adoradores, estamos haciéndonos referencia a las verdaderas características o las características genuinas de las personas de quienes adoran a Dios. En este sentido, lo que significa que no todo el que dice adorar a Dios en realidad es un verdadero adorador. Ese es el primer elemento que quiero que tenga presente allí. Que el Señor nos está diciendo que al momento de orar, esta es una conversación entre la mujer samaritana y Jesús en el pozo de Jacob, que ahorita la vamos a ver. Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El segundo elemento que me gustaría que usted vea es esa palabra adorarán. ¿Qué significa adorarán? Está hablando precisamente de la acción de los verdaderos adoradores que deben realizar en conformidad con una característica importante, que es el tercer elemento: en espíritu y en verdad, y el Padre busque que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, y por esto todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El elemento número 3 y el elemento número 4 que vemos señalado allí hacen referencia a un llamado, a un establecimiento, a una evaluación, pero también da un recuerdo de la práctica verdadera de lo que significa adoración. ¿Cómo debemos adorar según el Señor? En espíritu y en verdad. Esos 4 elementos quiero que lo tengamos en la mente, porque vamos a estudiar este pasaje y vamos a intentar entender cómo el Señor desea que nosotros lo adoremos. Muy bien. Para introducirnos entonces a la contextualización de este versículo, de este capítulo 4 más bien, de manera rápida, el Señor Jesús se encuentra de regreso. Estaba predicando en Judea, pero él necesitaba regresar hacia la provincia de Galilea. Más o menos este es un mapa de cómo se vería esa distribución geográfica en los tiempos de Jesús. Jesús se encuentra en esta provincia de Judea, ¿sí? Básicamente estaban con los discípulos predicando y Jesús debía ir hacia Galilea, ¿sí? Por un propósito del Señor. Normalmente lo que hacían los judíos de ese momento era que ellos no pasaban por Samaria. ¿Por qué? Porque básicamente había una enemistad entre los samaritanos y los judíos. Y básicamente, ¿qué hacían ellos? Hacían más o menos este recorrido. Iban de Judea y pasaban así como una acción parabólica y luego llegaban hasta allá. Lo que significaba que el camino de los judíos de ir de la provincia de Judea a Galilea se tornaba más extenso de lo que generalmente debía ser. Sin embargo, el Señor Jesús hace su recorrido de manera directa, pero específicamente hace una parada aquí donde acabamos de leer. Bien, muchas de las personas que en ese momento estaban ocurriendo muchas cosas. Por ejemplo, Jesús estaba predicando el evangelio y muchos de los que escuchaban el mensaje estaban siendo bautizados y estaban siendo arrepentidos por el reino de los cielos y el mensaje. Eso llamó mucho la atención a los fariseos de ese tiempo, porque recuerden que los fariseos estaban muy atentos a lo que Jesús estaba diciendo. Incluso algunos historiadores plantean y comentaristas bíblicos
que el número de las personas que eran bautizados y se arrepentían era incluso mayor a los de Juan el Bautista. Entonces, en este sentido, los fariseos estaban muy cerca de lo que Jesús estaba haciendo y precisamente el Señor Jesús toma el camino más derecho, más directo, de manera que Él quería darnos un mensaje precisamente al tomar ese camino directo. Y el Señor toma ese camino y llega a una provincia llamada la provincia de Sicar. No sé si la alcanzan a ver, pero es más o menos aquí. Es una provincia o el famoso monte de Sicar. Y allí tiene una conversación con una mujer llamada la mujer samaritana. Vamos entonces a ver algunos de los elementos. Cuando el Señor toma el camino más directo, implicaba entonces que debía pasar por esa provincia llamada Samaria, tal como lo muestra el mapa en los tiempos de Jesús. Era aproximadamente mediodía cuando el Señor Jesús, quizás fatigado por el camino de ir de Judea hacia Galilea, toma ese camino directo, ¿sí? Y se sentó entonces sobre el pozo de Jacob y en ese contexto tiene una conversación con una mujer samaritana, más o menos como lo representa la imagen. La mujer entonces está sacando agua y el Señor Jesús de ese camino, cansado, fatigado por haber ya caminado cierto tiempo, se sientan y tienen la siguiente conversación. Vaya conmigo entonces a Juan capítulo 4 y vamos a ir entonces a detallar más o menos qué conversación tiene Jesús con esta mujer samaritana. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 6. Juan 4, 6. Vamos a leer más o menos qué acontece allí. Juan capítulo 4, versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado en el camino, se sentó junto al pozo. Era aproximadamente el mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar una mujer de Samaria, llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dice lo siguiente: dame un poco de agua. Versículo 9. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar, le dice Jesús, y conocieras que al que te está pidiendo agua, contesta Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Versículo 11. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo y es muy hondo. ¿De dónde pues me vas a dar esa agua y que da vida? Versículo 12. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, de esa agua, se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Versículo 15. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo de aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve, le dijo Jesús. Versículo 17. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que tú has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Esto has dicho tú la verdad. Señor, me doy cuenta de que eres profeta. Versículo 20. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Vamos a dejar allí para seguir. Ese es el contexto de la conversación entonces que tiene el Señor Jesús una vez llega a este pozo de Jacob. Y en este pozo generalmente era un lugar intermedio entre los judíos y todos los de la provincia de Samaria, de Galilea y de Judea iban a tomar agua allí. ¿Qué tiene que ver esta conversación y para poder entender un poco el contexto histórico alrededor de esto? Los samaritanos y los judíos no se relacionaban porque habían diferencias espirituales entre ellos. Por ejemplo, en el caso del pueblo de Samaria, el pueblo de Samaria era como una combinación de judíos que eran los remanentes del pueblo de Israel posterior a la conquista del rey Sargón, cuando en el 722 a.C.
se unieron y comenzaron a hacer como una especie de mezcolanza o de combinación con cultura pagana y las prácticas del judaísmo. A ese grupo que tergiversó la verdad ortodoxa del judaísmo se apartó y creó la provincia de Samaria. Por eso los judíos con los samaritanos no se gustaban, porque los judíos decían que los samaritanos eran unos desviados y unos rebeldes y quienes estaban tergiversando la voz de Dios. Mientras que los samaritanos pensaban lo mismo de los judíos, básicamente había una disputa entre ellos. Por eso la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides que yo te dé agua? En este sentido, entonces, esas prácticas paganas luego terminaron en esa división grande entre los judíos y los samaritanos, porque básicamente cuando los samaritanos pidieron la reconstrucción del templo se les fue negada. Y entonces, al retornar de ese exilio de Babilonia, por eso es importante que nosotros analicemos este texto y analicemos la pregunta cuando le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que yo soy mujer samaritana? Esta mujer sorprende por la actitud del Señor Jesús. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Lo mejor de todo es que el Señor Jesús usa una pedagogía maravillosa que me sorprende. Y el Señor Jesús plantea preguntas. Ahora bien, esta mujer entonces, después de esa conversación inicial que tiene con el Señor Jesús y después de que Jesús le declarara su condición espiritual, le dice: ve y dile a tu esposo: Señor, no tengo esposo. ¿Qué le dice el Señor? Bien has dicho, has tenido 5 maridos antes. Después que le declarara la condición frente a sus maridos, ¿qué hace esta mujer? Intenta desviar la conversación para que no se centre sobre el tema de sus maridos. ¿Cierto que sí? Versículo 20. ¿Y qué comienza a acontecer y qué comienza a pasar? Hasta donde leímos. En el versículo 20, volvamos a leerlo. Juan capítulo 4, versículo 20. Por ahí quedamos. Mire lo que pasa entonces cuando Jesús confronta a esta mujer, cuando le dice: has tenido 5 maridos, y esta mujer entonces intenta salírsele por la tangente y le trae un tema acerca de la adoración. Vamos aquí, versículo 20. Dice lo siguiente: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Wow, o sea, la capacidad de esta mujer para desviar su atención de lo que estaba aconteciendo era grande. Y le trajo un tema casi que espiritual para ver qué decía el Señor. Ahora, para poder entender un poco esto, según los judíos, para ese momento la diferenciación entre judíos y samaritanos, el verdadero lugar de adoración era Jerusalén. Por eso la mujer le refiere esto. Vámonos ahí al versículo 21. Créeme, le dice el Señor Jesús, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿Qué básicamente es lo que el Señor Jesús les está diciendo? Lo que está diciendo aquí detrás es que la mujer plantea quizás una figura religiosa en el que ellos defendían que el lugar de adoración era allí, en el monte donde se había encontrado cerca del pozo de Jacob, mientras que los judíos decían que era en Samaria, y el Señor le dice: créeme, que llegará un día en donde ni en este monte, ni en Jerusalén, sino se va a adorar en cualquier parte. Versículo 22. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Wow, el Señor Jesús fue un poco más directo allí. Bien. Ahora bien, sigamos entonces. Las diferencias entre ellos estaban planteando una serie de preguntas, porque según los judíos, Jerusalén era el único lugar de verdadera adoración. Entonces, como implícitamente el Señor Jesús quería dar a entender que quién tenía la razón, es allí donde Jesús da una respuesta en los versículos que leímos inicialmente. Jesús, como buen maestro, indica que adorar a Dios debe trascender un lugar, debe trascender el templo, debe trascender la iglesia. Si hacemos una aplicación a hoy día, nosotros no adoramos únicamente cuando venimos el domingo a la iglesia o cuando colocamos una adoración en nuestro celular o una alabanza. Ese no es el único momento y la única forma en que nosotros adoramos. Vamos a ver entonces qué implica ser un verdadero adorador. Vamos aquí entonces a profundizar.
Si hay entonces una temática en la que el pueblo cristiano está familiarizado es con la alabanza y con la adoración. Hace un momento cantábamos, te alabaré, oh Señor. Cantábamos cuán grande es el amor de Cristo, cantábamos tú eres poderoso. Y muchos creemos, o quizás muchas personas creen que la adoración únicamente se refiere a un momento puntual donde cantamos a Dios. Si bien es cierto, esa práctica hace parte de la adoración y lo que significa adorar a Dios, a partir de este versículo o a partir de este pasaje, vamos a intentar entender lo que en realidad significa adoración, incluyendo a cantar a Dios. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que Dios espera sobre mí? Y sobre cómo yo debo vivir una vida de verdadera adoración a Dios. Ahora bien, necesitamos entonces, basados en esta comprensión, entender lo siguiente. Existe entonces una conexión entre la alabanza y la adoración que yo canto aquí, porque la alabanza es una forma de adorar a Dios. Sin embargo, la adoración implica un contexto muchísimo más amplio que integra un reconocimiento de quién es Dios. Es decir, yo debo reconocer a lo que Dios es y yo debo honrarlo y como resultado de ello, adorarlo por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Pero se preguntará usted entonces, ¿qué es la adoración, hermano? Vamos a intentar entonces identificar y responder esa pregunta. ¿Qué es adoración? Este es un término con múltiples aplicabilidades. Por ejemplo, aquí un autor llamado Ropero, en un diccionario que se llama Diccionario Enciclopédico de la Biblia, hay una aplicación directa diciendo: adoración es acción de rendir culto a Dios. O es decir, lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia. ¿Qué venimos a hacer? A adorar, a rendir culto al Señor. Eso es adoración. Segundo, adoración también está relacionado con un término griego que es difícil de pronunciar. Suena como shahak, una cosa así, ¿no? Indica una acción de ¿qué? De postrarse, inclinarse como señal de respeto. Aproximadamente este término shahak se usa unas 170 veces en el Antiguo Testamento, porque el Señor había ordenado ciertas prácticas al momento de nosotros poder, del pueblo poder adorar en ese momento. La adoración entonces implica que o supone un reconocimiento por parte del adorador y de la grandeza divina, de la majestad y de la suprema perfección de ese dominio. En este sentido, entonces, ¿cómo debiéramos entender la adoración? Lo debiéramos entender de esta forma. La adoración se entiende de manera más completa como la interrelación entre la acción divina y la respuesta humana. En términos más sencillos, adorar, ¿qué es? Es cantar a Dios, es alabar a Dios, es honrar a Dios, es reconocer a Dios con nuestros labios, pero también mi vida debe ser una adoración para el Señor. Esa entonces debe ser la verdadera interpretación de lo que significa adorar. Cantar, alabar, reconocerle, dar gritos de júbilo, dar voces de júbilo, alegrarme y decirle: Señor, tú eres grande, pero también esa expresión debe estar conectada con quién yo soy como persona. Amén. Eso es un elemento muy importante que tengamos en la mente, porque vamos a adentrarnos al texto para intentar entender cuando el Señor dice que Él anda buscando a verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Al retomar entonces un contexto bíblico, vamos a iniciar cómo en el Antiguo Testamento se había establecido la adoración. La adoración tenía unas particularidades y una forma de cómo Dios había determinado que debería darse la adoración. Por ejemplo, el Señor en Éxodo capítulo 25, del 25 hasta el 40, había determinado algo muy importante: el famoso tabernáculo de reunión o el tabernáculo de adoración. El Señor entonces había dicho que dentro de este tabernáculo era necesario que se construyera como una forma, como una imagen, como una representación de lo que habría de pasar después. Ahora bien, ¿qué sucedía en este tabernáculo de adoración?
el Señor había establecido, por ejemplo, más adelante, con la construcción entre el Levítico capítulo 1 y capítulo 1 y capítulo 7, los holocaustos, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, las ofrendas expiatorias, las leyes de los sacrificios, todo eso como una sombra de lo que había de pasar. Dentro de todo ese tabernáculo de reunión existían diferentes elementos que Dios había ordenado que deberían estar allí como una forma de adorarlo. En esa antigua forma de cómo el Señor se relacionaba. Estaba, por un lado, el altar de bronce. Luego estaba la fuente donde los sacerdotes debían limpiarse y purificarse. Un lugar siguiente donde estaba la mesa de proposición del pan y el candelabro, bien, tipificando precisamente la luz que después iba a ser Jesús. El altar del incienso donde el sacerdote debía establecer los sacrificios de ofrendas por el pecado. Luego entonces sobre el lugar santísimo estaba un segundo velo y allí estaba el elemento central llamado el arca del pacto. De esa forma Dios había establecido que la adoración debía hacerse en la forma como antes se relacionaba con él. Luego posteriormente el Señor, después de toda esta representación, pasa al siguiente, el Señor, la siguiente forma como estableció el lugar de adoración está dicho en Primera de Crónicas entre el capítulo 22 y el capítulo 29, cuando el Señor, después de este tabernáculo de reunión, había ordenado dar unas instrucciones para construir el famoso templo de adoración. El Señor había dicho que se tomaran ofrendas para poder construir este templo y entonces comenzó a delegar una serie de responsabilidades a hombres específicos como son los levitas, que son los administradores. Estos levitas eran siervos escogidos de una manera especial para ministrar y para liderar de esta forma en que Dios había determinado su adoración. ¿Qué pasó después? Después que se construye el templo, después que los levitas comenzaron a administrar la adoración a Dios, el pueblo iba, se reunía, se alegraba. ¿Recuerdan cuando David se alegró? Cuando el arca llegó, cuando tomaron la ofrenda, cuando David dio la ofrenda. Pero posteriormente, ¿qué dice la Escritura después? En el libro de Ezequías y en Segunda de Crónicas 3. ¿Qué sucede? Que básicamente el pueblo se desvió, el templo fue derribado y debía volver a reconstruirse. Este templo del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento se sigue manteniendo hoy día, porque nosotros nos seguimos congregando en un lugar de adoración. Venimos todos los domingos, venimos todos los miércoles, venimos todos los viernes para poder adorar. Muy bien. Ahora bien, esto hace referencia a dos perspectivas que necesitamos entender para que nuestra mente pueda identificar cómo hacer y ser una verdadera adoración. ¿Cómo debemos entender entonces la adoración? A partir de dos perspectivas. La perspectiva número 1. ¿Atrás? La primera perspectiva... No, adelante. La primera perspectiva es la adoración como establecimiento de honra y reconocimiento a Dios. Eso es lo primero que debo entender dentro de este contexto. La adoración como reconocimiento a Dios y establecimiento de su honra. Es decir, en pocas palabras, yo debo entender la adoración como resultado de quién es Dios. Reconocer que Él es digno de toda gloria y que como creación debo proclamar todo lo que Él es y no solamente lo que hace. Porque hay una gran diferencia en yo reconocer a Dios en quién es Él y otra es reconocer lo que Dios hace. Eso es muy importante. Él es digno de toda gloria y de toda adoración. Por ejemplo, la forma como Jesús nos enseñó a orar a sus discípulos. En Mateo capítulo 6, versículo 9, mire lo que dice el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Usted sabe que ese santificado sea tu nombre es uno de los primeros elementos que el Señor Jesús menciona en la oración. Bastante interesante entender eso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando nosotros oramos a Dios, a veces lo que dejamos de último es reconocer a Dios. Cuando el mismo Señor Jesús nos está diciendo es que antes de presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades,
inicialmente debemos glorificar, adorar y honrar quién es Él. Amén. Curiosamente, revisando entonces la Escritura, me doy cuenta que muchos de los contextos donde sale una adoración es como resultado de lo que Dios había hecho. Vamos a ver algunos de esos ejemplos. Aquí, Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 2. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, levanta a Moisés, y le dice, Moisés, tú vas a ser el hombre que va a sacar al pueblo de Israel del yugo de Egipto. Ya usted sabe lo que pasó, ¿no? Moisés inicialmente colocó obstáculos, dijo, Señor, es que yo soy mudo. Luego el Señor levantó a un compañero que era Aarón para que lo ayudara. Vinieron todas las plagas de Egipto. El Señor lo que prometió lo hizo. Entonces levanta a Moisés y el pueblo de Israel sale y se encuentran frente al Mar Rojo. Yo me imagino muchas de esas mentes de los del pueblo. ¿Y ahora qué va a pasar? El Señor nos sacó de Egipto para ahogarnos en el mar. Y la Biblia no lo describe así, pero yo me intento imaginar qué pudiera estar pasando. Ahora, ¿qué aconteció? El Señor dice en la Escritura que abre el Mar Rojo y el pueblo pasa por tierra seca. ¿Saben qué pasó después de eso? El cántico de Moisés. Mire lo que dice Moisés cuando el Señor abrió el Mar Rojo. Entonces Moisés y los israelitas cantaron a Dios este himno. Voy a cantar en honor a mi Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar los caballos y los jinetes. Yo le dedico este himno porque me da fuerza y me salva. Él es mi Dios y por eso lo alabo. Él es mi Padre y por eso lo adoro. Wow. Qué maravilloso es cuando nosotros nos podemos gozar frente a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto que sí? Cuando Dios ha respondido una oración, cuando Dios nos ha sanado, cuando Dios nos ha provisto, cuando Dios ha estado con nosotros. Mire, hay un corazón alegre, hay un corazón que siempre sale una adoración, así como en Moisés salió, ¿de acuerdo? Lo más natural de nosotros como seres humanos es que adoremos a Dios cuando Dios haya hecho algo por nosotros. Ese es el contexto natural. ¿Qué otra cosa ha sido importante dentro de esto y cómo la Biblia registra algunos de estos eventos? Jueces capítulo 5 del 1 al 31 también existe un canto de adoración de Débora, una mujer, una juez tremenda que el Señor había levantado, y Barak. ¿Qué dice? Den gracias a Dios, jefes israelitas. Den gracias a Dios todos ustedes, pues se dispusieron a luchar por Él. Presten atención a los reyes y los gobernantes. Mi canto y mi música son para el verdadero Dios, el Dios de Israel. ¡Wow! Qué maravilloso cuando podemos honrar a Dios. ¿Qué otro canto pudiera venirse a nuestra mente? El canto de Ana. ¿Quién era Ana? Ana era una mujer estéril. Era una mujer que constantemente iba al templo. Y esta mujer, ¿qué hacía? Se afligía porque Ana quería tener un hijo, pero el Señor no le había respondido. El Señor permitió que Ana pasara un proceso, pero luego el Señor se acordó de Ana. Y entonces abrió el vientre de Ana y Ana tuvo un hijo llamado Samuel. Y Samuel fue un gran hombre de Dios. Y cuando el Señor se acordó de visitar a Ana, ¿qué hizo Ana? La Biblia describe aquí en 1 Samuel capítulo 2 del 1 al 2 que dice, luego Ana oró. Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos y me alegro porque tú me rescataste. Maravilloso poder dar reconocimiento cuando Dios haya respondido una oración. Otros dos, el cántico de David, cuando el Señor lo fortaleció, dice, Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas, tú me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite, Señor. Y tú mereces que te alabe porque cuando te llamo, me libras de mis enemigos. Wow. Estamos hablando de David, del mismo hombre que se escondió en una cueva. Sí, Señor, el mismo. Ese que estaba orando y estaba adorando a Dios. Finalmente, existe otro canto también, que es de una de las mujeres más tremendas y más reconocidas y más importantes en la Biblia, el canto de alabanza de María.
cuando después de la visita del ángel y le ordenó, le encomendó esta maravillosa labor de poder llevar a nuestro Señor en su vientre, ¿qué dijo María? Lucas capítulo 1 del versículo 47 al 48. Mi alma se glorifica en el Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación, de mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en esta humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho cosas grandes por mí. ¿Cuántos se han alegrado aquí por cosas que Dios ha hecho? Amén. Y nos vamos a seguir alegrando, mis hermanos, y vamos a seguir adorando al Señor, y vamos a seguir honrándolo y reconociéndolo delante de todos por lo que Él ha hecho. Amén. Ahora bien, eso es una parte de lo que significa ser adoración. Dios también nos manda que nosotros lo adoremos. Es decir, además de que nosotros adoremos a Dios como una respuesta frente a un evento o un suceso que Dios haya respondido en nosotros, Dios también nos dice que lo adoremos. Mira lo que dice Salmos capítulo 95 del versículo 6 al 7. Mire lo que Dios dice. Vamos, a través de David, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a Dios. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor. Nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado si hoy escuchamos su voz. Entonces, el salmista David nos está mandando a nosotros como hijos de Dios, nos está instruyendo que necesitamos adorar a Dios. ¿Cómo lo debemos adorar? Aquí dice de rodillas. Obviamente de rodillas no es la única forma de adorar a Dios. Yo puedo adorar a Dios de múltiples formas. Segundo, Salmo 66. En la traducción del lenguaje actual dice: cantemos a Dios con alegrías, los habitantes de toda la tierra. Cantemos himnos a Dios y alabemos su grandeza, alabemos su poder. Todo lo que ha hecho es maravilloso. Sus enemigos se rinden ante Él. Todo el mundo lo adora y canta himno en su honor. Entonces, esto es una instrucción de parte del Señor para nosotros. Necesitamos adorar a Dios. Finalmente, la Biblia dice en Mateo capítulo 4, versículo 10, por lo tanto, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Si tienen que hacer algún juramento, juren solo en el nombre de Dios. Ese es Deuteronomio 6:3. Y ahora Mateo capítulo 4, versículo 10, cuando el Señor Jesús, una vez, Satanás le dice: te voy a dar todos los reinos que tú ves aquí, si postrado me adoras. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Estos son simplemente algunos de los ejemplos de cómo vemos en la Escritura que el Señor nos manda que lo adoremos. Ahora bien, es necesario entonces que sobre esta primera perspectiva y sobre la forma de cómo Dios había establecido un lugar para establecer las ordenanzas, la forma como tributar su adoración, hay algunos elementos que necesitamos analizar, necesitamos estudiar panorámicamente, porque resulta que cuando Dios permitió que el tabernáculo se estableciera, que el lugar del templo se estableciera cuando David retomó la ofrenda para construir el templo, cuando Salomón después lo construyó, llevó la obra, el pueblo que hizo se desvió, tergiversó la adoración. En ese sentido, entonces, bajo esa primera panorámica, hay un elemento central aquí que necesitamos meditar con mucho cuidado, y es cuando la adoración es alterada. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cuando el pueblo de Israel adulteró y alteró su adoración. Siguiente, por allí, por favor. Más adelante. Un poco más adelante. Ahí. Podemos darle ahí. Siguiente. Allí precisamente en Éxodo capítulo 3, 32, existe la primera referencia de una adoración adulterada y alterada. Para retomar un poco, ¿qué significa adorar? Honrar a Dios, reconocer quién es Él,
reconocer que Él es fuerte, que Él es poderoso, que Él tiene todas las características y que solo Él merece la gloria, la honra y la alabanza. ¿Qué sucedió entonces en Éxodo capítulo 32? La Biblia describe entonces que el pueblo adulteró la adoración. ¿Cómo la adulteró? La Biblia describe que una vez Moisés estaba allá arriba recibiendo la ordenanza del Señor para establecer los 10 mandamientos, dice: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Esa es una de las primeras referencias de cuando la adoración dentro del contexto de lo que hacemos para Dios se alteró. La Biblia dice que una vez ellos se desesperaron, comenzaron a quitarse sus anillos, sus aretes, y yo me imagino que debió ser bastante prenda, ¿no? Para hacer un becerro de oro, eso significaba que debía haber muchas prendas. Hicieron este becerro de oro de fundición, ¿y qué pasó? Lo comenzaron a rodear y lo adoraron. Mis hermanos, esto no está muy lejos de lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces no tenemos ídolos como imágenes, como esculturas, pero nuestro corazón muchas veces tiene ídolos, y también esos ídolos alteran y vulneran y adulteran la verdadera adoración que es a nuestro Señor. Y por tanto nosotros necesitamos tomar como ejemplo lo que Dios ha dicho en su palabra, las advertencias que el Señor ha dado, para que nosotros podamos aprender de ella y tener el cuidado, el mayor cuidado posible, para no caer en los mismos errores. Un segundo ejemplo de cuando la adoración fue adulterada está en Jueces capítulo 17. Jueces capítulo 17, y comienza desde Jueces 2. Aquí la Biblia describe en Jueces del 2 al 17 al 19 que en los tiempos de los jueces ellos no oyeron a sus jueces, o sea, el pueblo no oyó a los jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Ahí está señalado. El pueblo debía la adoración, el Señor levanta a los jueces para que pudieran gobernar, pero el pueblo se olvidó de la adoración original. ¿Y qué pasó? Adoraron a esos jueces, adoraron a esos ídolos. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová, pero ellos no lo hicieron así. Y miren lo que dice en el versículo 18: cuando Jehová les levantaba a los jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y se afligían. 19. Esta es la advertencia para nosotros. Mas acontecía que, al morir un juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Wow. Esa misma historia sucede más adelante en el libro de los Reyes, cuando dice la palabra que el Señor levantaba un rey, y era un rey bueno, un rey justo, que hacía que toda la idolatría saliera, pero luego el rey siguiente era malo, sobre todo los de Israel. Eso, mis hermanos, es una advertencia muy importante para nosotros, porque básicamente aquí necesitamos entender que nuestra adoración no puede ser adulterada, porque el Señor anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y adorarle en espíritu y en verdad significa que los ídolos que están en nuestro corazón, o cualquier circunstancia o cualquier comportamiento de nosotros que no lo adore, significa que no lo estamos haciendo en espíritu y en verdad. Hay un tercer elemento que a mí me llama y que me confronta mucho. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, del versículo 11 al 13. Ahí podemos ubicarlo. Siguiente, Isaías 1. Ok, no está. De todas maneras, ahí no está, pero voy a leerlo. El libro de Isaías relata algo bastante estremecedor para nosotros como hijos de Dios que intentamos hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que el Señor se hastió tanto de la adoración que el pueblo le hacía a Dios, que el Señor dice en el versículo 11 de Isaías 1: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos, de carneros
y de cebos de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva de día y reposo, al convocar la asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Wow. A mí de manera personal, cuando yo leí este capítulo 1, el Señor me confrontó mucho porque en muchas ocasiones nos preguntamos lo siguiente: ¿será que nosotros estamos al tanto y tenemos tanto el cuidado de no hacer abominaciones delante de Dios? Y cuando las hacemos, en muchas ocasiones el Señor también nos responde de esta forma. Lastimosamente, dentro de la iglesia cristiana hay de todo. Dentro de la viña del Señor hay quienes hacen el bien. Hay también quienes se dicen ser llamados cristianos, pero no lo son, y hacen la voluntad no de Dios, sino su propia voluntad. Y por eso que en muchas ocasiones, cuando ven a un cristiano de mal ejemplo, nos meten a todos allí, ¿verdad? ¿Y eso qué es cristiano, verdad? Entonces, para yo ser cristiano y ser eso, entonces mejor no. A tal punto, la adoración de un hijo de Dios, comilla, hijo de Dios, no todos son hijos de Dios, se puede alterar tanto que el Señor puede llegar a este nivel de reprenderlos de esta forma. La Biblia dice que para las ofrendas del pecado debían presentarse machos cabríos, ¿cierto? Debían presentarse ofrendas para que el Señor perdonara los pecados. ¿Saben qué pasó con este pueblo de Isaías cuando el Señor confronta a Isaías y a través de él lo levanta como profeta para anunciar? El pueblo lo estaba haciendo de rutina. El pueblo lo estaba haciendo de manera no consciente. Es decir, una cosa era la práctica que ellos hacían y otra cosa era su propia vida. Por eso entonces, un primer elemento importante que debemos entender lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad significa que debe existir una relación entre lo que yo hago de manera solemne, es decir, cantar, adorar, pronunciar voces, pero también de lo que pasa dentro de mi propia vida. Este pueblo había adulterado la adoración, había adulterado lo que Dios había dicho. ¿Y qué le dijo Dios? Hastiado estoy de lo que estás haciendo. Ojalá y no lo hicieras más. Wow, esto es algo que a mí de manera personal me confronta mucho y le digo: Señor, ayúdame. Ayúdame, porque mi corazón no puede ser un corazón que adultere y que no viva una vida de verdadera adoración. Amén. Aprendamos, iglesia, que necesitamos estar muy atentos. Un siguiente elemento también dentro de todo esto, cuando la adoración fue adulterada, es cuando en Primera de Reyes, capítulo 11, del 31 al 33, la Biblia dice que cuando Salomón adulteró el lugar de adoración por traer para sí mujeres extranjeras, esas mujeres extranjeras hicieron que el pueblo entrara en idolatría. Y al entrar en idolatría, entonces el Señor reprende a Salomón y reprende lo que estaba pasando, porque la adoración se había alterado. ¿Y qué sucedió? El reino se divide en dos. Están los del reino de Judá y están los del reino de Israel. Para cada uno de esos reinos, Dios había levantado reyes. ¿Y saben qué aconteció con los del pueblo de Israel? Con los reyes de Israel. Básicamente muchos de ellos se desviaron porque no eran reyes buenos bajo los descendientes de David. Ambos reinos fueron entrados en cautiverios. Los asirios, unos por los asirios y otros por los babilónicos. En medio entonces de este escenario, el Señor reprende nuevamente al pueblo porque el pueblo sigue lejos y adulteró la adoración. Con base a esto, una vez en tiempos de pandemia, un pastor llamado el pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bautista Internacional predicó un mensaje similar a este llamado Adoración en Crisis. Y en este mensaje el pastor Núñez compartía que de manera profunda algunos aspectos de la adoración en crisis bajo este contexto había acontecido en Malaquías. Vaya conmigo a Malaquías un momentito. Malaquías capítulo 1 versículo 6. Malaquías
capítulo 1, versículo 6. ¿Qué fue lo que pasó en este pueblo y por qué este pueblo tenía una adoración en crisis? Malaquías capítulo 1, versículo 6, y vamos a intentar entender qué era lo que había pasado en los tiempos y por qué la adoración se había tergiversado. Dice la Biblia: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. ¡Wow! El Señor les está hablando a los sacerdotes en este contexto. Primero llama a los sacerdotes porque los sacerdotes se habían corrompido y habían corrompido la adoración. El Señor de los ejércitos les pregunta a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Y encima me preguntan, ¿en qué te hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar el alimento contaminado. Y todavía me preguntan, ¿en qué te hemos profanado? Pues tienen en la mesa del Señor como algo despreciable. Versículo 8. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales lisiados o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo también a sus gobernantes? ¿Cree que Él estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor, dice el Señor de los ejércitos? Versículo 9. Ahora pues, traten de suplicar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrenda los aceptaría? ¡Wow! Sigamos. Dice el Señor de los ejércitos, versículo 10. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? Palabra dura, hermano, es esta. El Señor aquí lo que está haciendo es confrontar nuevamente a los sacerdotes en ese tiempo post-exilio, cuando el Señor iba a levantar nuevamente para reconstruir su templo. Les está diciendo, lo que ustedes están haciendo no está bien. Oh, cómo me gustaría si alguno de ustedes cerrara la puerta del templo. O sea, el Señor estaba hastiado, el Señor estaba molesto, el Señor estaba confrontando diciendo, ¿saben qué, sacerdotes? ¿Saben qué, pueblo de Dios? Lo que ustedes están haciendo es desagradable para mí. Me gustaría, ojalá que cerraran el templo. Y esto nos confronta mucho porque en muchas ocasiones nosotros venimos a la iglesia, venimos a este lugar, venimos a adorar a Dios y cantamos y adoramos y lo honramos. Pero a veces nuestra vida está desconectada precisamente de eso. Y hoy el Señor en esta mañana nos quiere recordar que Él desea que exista una relación directa, que no podemos levantarnos las manos aquí en la iglesia, pero en la casa ser otros. Que no podemos decir gloria a Dios, pero después tener palabras fuera difíciles. Y hoy en esta mañana el Señor nos está diciendo que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, primer punto. El primer punto trata entonces que debemos adorar a Dios como un establecimiento de honra y reconocimiento a Dios. Vimos cómo los cánticos de María, de Moisés, tributaban a Dios. Vimos también que el Señor nos manda que lo adoremos, pero también un tercer aspecto es que cuando la adoración es adulterada, el Señor nos reprende y nos dice, atentos allí, porque esto no es adoración. Finalmente, un segundo punto dentro de esto de lo que significa ser verdaderos adoradores, es que la adoración debe ser una forma de vida para la gloria de Dios. La adoración debe ser una forma de vida para la gloria de Dios, es decir, como resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida. Vamos a ver simplemente algunos ejemplos. Primero de ellos, Génesis capítulo 4, versículo 4. Miren, mis hermanos, lo interesante que es esto. La Biblia describe que el Señor, en el momento en que había sido establecida la ofrenda, Abel y Caín ambos trajeron sus ofrendas a Dios. Miren lo que dice. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¡Wow! Usted sabe lo que significa eso. Una cosa es que el Señor se agrade de mi ofrenda y otra cosa es que el Señor se agrade de mi vida y de la ofrenda que yo le traigo. Ahí vemos la conexión. ¿Qué es una verdadera adoración?
¿Qué es una adoración en espíritu y en verdad? Una adoración en espíritu y en verdad es una adoración que se conecta entre la forma que yo vivo y lo que yo ofrezco a Dios. Entre lo que yo vivo cuando nadie me ve y entre lo que ve todo el mundo cuando vengo a la iglesia. Segundo, Génesis capítulo 39, versículo 9. La famosa historia de José. José fue encarcelado por 13 años. ¿Por qué? Por no deshonrar al Señor. Y la Biblia describe que la mujer de Potifar quería acostarse con él, lo sedujo, lo intentó llevar a la cama, pero ¿qué hizo José? José le dijo lo siguiente: en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto a usted, mujer, porque es su esposa. Y miren la pregunta de José. Era un hombre que vivía precisamente esa adoración a Dios. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi Dios? Quizás uno se pregunta, si José hubiera accedido, tal vez se hubiera enterado el esposo de su amo, quizás no. Pero como José sabía que no estaba honrando a un amo, sino que estaba honrando al Señor, José dijo, ¿cómo yo haría tal maldad y pecar así contra Dios? Prefirió que fuera acusado de manera injusta, pasar su proceso en la cárcel, pero el Señor lo levantó. ¿Sabe por qué? Porque José nos da ejemplo de cómo ser un verdadero adorador. Una persona que honra a Dios, no solamente con lo que presenta, sino con lo que vive dentro de su propia vida. Tercer ejemplo, lo vimos la prédica pasada, la prédica antepasada cuando estuve con ustedes. El ejemplo de un hombre llamado Job. Nuestro hermano compartió al inicio del culto precisamente esto. ¿Quién era Job? Todos lo sabemos. Era un hombre sabio, era un hombre prudente, era un hombre agradable delante de Dios. ¿Y qué aconteció? La Biblia describe entonces que Job vivió una gran tragedia. Job, sus hijos se le murieron, sus ganados se le murieron, sus posesiones quedaron en ruinas. Y una de las primeras cosas que Job pronunció, ¿cuál fue? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Wow! Job era un testimonio de lo que significa ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Cuando las dificultades llegan, para nosotros es un gran reto. No es fácil, hermano. No es fácil recibir un diagnóstico. No es fácil ver que escasean las cosas en la casa. No es fácil ver que hay dificultades. No es fácil adorar a Dios. Pero hoy el Señor nos está enseñando que la adoración es mucho más que cantar. Es también adorarlo con nuestra propia vida. Y por eso hoy nos vamos a acordar cuando lleguemos a nuestra casa que cuando hay escasez, que cuando tengamos que comernos el arroz y el suero y no haya liga, y recordar y decir, Señor, gracias porque tú me provees. Y aunque quizás no comen manjares como en otras ocasiones, yo te adoro con mi propia vida, aún en medio de la escasez. Y que el día que también estemos pasando por una dificultad en nuestra salud y que estemos viviendo situaciones económicas difíciles, también digamos, Señor, gracias porque yo sé que tú estás conmigo en este proceso y que mi vida debe ser una vida de adoración. Eso, mi hermano, es ser adorador en espíritu y en verdad. Y un último ejemplo dentro de esto de cómo ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, para conectarlo como que la adoración es una forma de vida para glorificar a Dios. Aquí está el libro de Habacuc, el famoso libro de Habacuc. Habacuc, después de ser procesado y después de haberse quejado ante el Señor por muchas cosas, Dios respondió su oración y su corazón proclamó una oración bien poderosa que todos conocemos. El Señor entonces permitió que Habacuc reconociera y dijera lo siguiente, versículo 17 de Habacuc 3. Aunque la higuera no florezca, bien, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el redil no haya oveja ni en vaca alguna los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. ¡Wow! Esta es una mañana para nosotros pedirle a Dios que nos pueda ayudar, hermanos. Que nos pueda ayudar porque
Quizás cuántos de nosotros no hemos sido adoración a Dios en medio de la escasez. Cuántos de nosotros nos hemos angustiado y hemos perdido nuestra fe cuando las circunstancias difíciles llegan. Pero hoy el Señor nos recuerda que en su palabra que la adoración también es un estilo de vida que debemos vivirlo en cualquier circunstancia. Para finalizar, vamos a ver algunas aplicaciones de esta palabra en nuestra vida. Una de esas primeras aplicaciones es, hermanos, es que no puede existir una disociación o un rompimiento entre la manera como canto, cómo vivo, cómo sirvo y el título que tengo de ser llamado hijo de Dios y la forma como yo soy con los demás. Es decir, padres que están aquí, a veces a nosotros nos cuesta, hermanos, como padres. No es fácil ser padres, cierto que sí, no es fácil. Nuestros hijos nos desesperan, perdemos la paciencia con ellos y nos hacen llorar muchas cosas, no es fácil. Pero mis hermanos, en esta mañana, padres que estamos aquí, nuestros hijos deben ver a nosotros una misma figura, los que estamos en la iglesia y los que estamos en la casa. Nuestros hijos no pueden ver que somos amables en la iglesia y que sonreímos y que somos amables con las demás personas, pero cuando llegamos a nuestras casas somos ogros con ellos, los gritamos, los reprendemos, en fin, un montón de cosas. No, debe haber una misma conexión. Hijos que están aquí, hijos, ustedes también tienen una responsabilidad de ser adoración a Dios. Nosotros no podemos ser hijos que cuando estemos aquí nos portemos bien y estemos calladitos y seamos obedientes, pero cuando lleguemos a nuestras casas seamos rebeldes. No. Esposos que estamos aquí, nuestras esposas no nos deben ver a nosotros como aquel que sonríe, como aquel que predica, como aquel que ora, como aquel que es hijo de Dios solamente en la iglesia y que cuando lleguemos a nuestra casa, nuestra esposa sepa quiénes somos verdaderamente. No. Esposas, nuestros esposos no nos pueden ver. Los esposos no las podemos ver a ustedes como esas mujeres que sonríen, que son amables, que son prudentes, que son sujetas aquí en la iglesia y que cuando lleguen a la casa hay una desconexión. No. Líderes, ministros, pastores, esta palabra es para todos. Hoy el Señor nos está llamando a que seamos verdadera adoración. ¿Por qué, mi hermano? Porque en la actualidad nosotros no ofrecemos servicios de sacrificar corderos ni ningún animal, pero ¿sabe lo que ofrecemos? Romanos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificios que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. También en ese contexto, la Biblia dice que la adoración, en conclusión, dice la Biblia en Colosenses, sea que ustedes coman, sea que vivan, o sea que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y eso es ser un adorador en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nos damos lo mejor de nosotros, cuando nos damos lo mejor de nuestro tiempo, cuando nos damos lo mejor de nuestros dones, cuando nuestra santidad es alterada, cuando creamos ídolos en nuestro corazón. ¿Qué es un ídolo? Colocar a alguien o algo en primer lugar que no sea Dios en nuestro corazón. Y seguimos el mismo ejemplo que Israel cuando adulteró la adoración. Estamos reemplazando al Señor y estamos colocando y robando su gloria. No podemos vivir una vida desconectada. Y entonces cuando volvemos a leer el versículo 23 y 24, cuando el Señor dice que Él anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, está haciendo referencia a eso, a la adoración en todas sus múltiples formas que como hijos de Dios debemos realizar. Por eso, nuestra oración en esta mañana debe ser: Señor, ayúdanos, porque tal vez he estado fallando en algunas de esas formas de cómo te he adorado. ¿Qué le parece si se coloca en pie y ora conmigo? Y oremos juntos al Señor. Todos aquí necesitamos, hermanos,
Necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos levante. Hoy muchos de ustedes tal vez tienen que renovar ese altar de adoración a Dios. Muchos de ustedes tienen que tomar decisiones que habían venido de manera errónea, pero que el Señor hoy con su palabra nos confronta y nos recuerda, nos dice: Dios anda buscando verdaderos adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Cierre sus ojos allí, hermano, y oremos juntos y tome este espacio para adorar. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana por lo que haces, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos, Señor, a través de ella, Dios. Padre, si hay alguien que necesita esta respuesta tuya, soy yo, Señor, a quien tú le diste esta palabra de manera inicial, Dios. Perdóname, Jesús. Perdóname, Padre. Perdóname, Espíritu Santo. ¿Cuántas veces he colocado como ídolo en mi corazón otras cosas que no eres tú, Señor? Perdóname las veces que he sido mal esposo, Señor. Perdóname las veces en que mi esposa ha tenido que ver, Señor, a alguien transformado y diferente a un hijo de Dios. Perdóname las veces que mis amigos, que mis alumnos o que las personas que me conocen, Señor, han visto una imagen que no es la tuya, Señor. Perdóname por dañar esa verdadera adoración, Señor. Ayúdame. Te necesito, Señor, en esta mañana. Nuestros hermanos te necesitan, Señor. Ayúdanos a que podamos ser, Señor, lo que tú deseas que seamos, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, ministre nuestra vida, Señor, y podamos ser fortalecidos y levantados, Señor. Ayúdanos a este desafío, Señor, porque no es fácil ser un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Padre, no solamente cuando te canto te adoro, mi vida también es adoración a ti, Señor. Necesito tu fuerza, Señor. Necesito, Señor, tu provisión. Necesito a tu Espíritu Santo, Señor, que me redarguya cuando estoy pecando, Señor. Necesito, Señor, tu aliento. Necesito, Señor, de ti. Necesito vivir tu palabra, Señor. Padre, hoy todos juntos estamos orando delante de ti, Señor. Escucha la oración de mis hermanos. Escucha mi oración, Señor. Permite que volvamos a casa no iguales como venimos, Señor. Que recuerde cuando corrija a mi hijo. Que recuerde cuando le hable a mi esposa. Que recuerde cuando le hablo a mi esposo. Que recuerde cuando le hable a mi compañero. Que recuerde cuando haga cada una de las cosas que también te estoy adorando, Señor. Oh, Padre, gracias. Gracias porque sé, Señor, que tu palabra dice que cuando tú, Señor, cuando tú llegas, Señor, llegas a hacer cosas nuevas, Señor. Necesitamos una renovación de nuestro entendimiento para ser como Romanos dice, para presentar nuestra propia vida como sacrificio vivo, santo, agradable, acepto delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestra mente, Señor. Padre, que en aquellas cosas que nos hemos venido equivocando, Señor, redirige, Señor, nuestro comportamiento y permite que podamos vivir no solamente una vida de piedad los domingos, sino que de lunes a sábado nosotros vivamos también tu palabra, Señor, y podamos ser, Señor, cada día más cercanos a la estatura de ese varón perfecto, de Jesús, que lo entregó todo, que fue ejemplo en todo, que santificó tu propio nombre con su propia vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Todos los que estamos aquí, te honramos, Señor. Aquellos que están iniciando su vida cristiana, ayúdalos, Señor. Aquellos que llevan un tiempo, ayúdalos, Señor. Aquellos que ya llevan muchos años, también ayúdanos, Señor. Todos queremos ser adoración para ti, Señor. Y queremos responder a ese llamado tuyo, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Abrazo tu palabra, Señor. Y te pido que pueda ser consolado y enseñado por ella, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Padre.
Gracias por lo que haces, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Dios.